México no es solo un país biodiverso. Es uno de los más biodiversos del mundo. Selvas que respiran en Chiapas, desiertos que resisten en Sonora, manglares que abrazan las costas, montañas sagradas, ríos que alimentan comunidades enteras, mares que crían especies únicas. Y sin embargo, cada día, esa riqueza natural se enfrenta al olvido, la destrucción y el saqueo. Frente a ese panorama, el ecologismo en México no ha sido una moda. Ha sido una necesidad. Y, muchas veces, un acto de valentía. En un país donde defender el medio ambiente puede costarte el trabajo, la libertad o la vida, cada activista, cada colectivo, cada comunidad que alza la voz es parte de una resistencia histórica. Una lucha que no se hace desde oficinas ni discursos vacíos, sino desde territorios, asambleas, sembradíos y megáfonos improvisados. Porque aquí, proteger la naturaleza no siempre es un derecho. A veces es una trinchera. El movimiento ecologista mexicano no tiene un solo rostro, tiene muchos. Está hecho de pueblos indígenas que protegen el agua como herencia, de mujeres que defienden los árboles como si fueran sus hijas, de jóvenes que se niegan a crecer en un país sin mar limpio, sin aire puro, sin futuro. Está hecho de ONG, de colectivos, de liderazgos anónimos que organizan jornadas de limpieza, que denuncian, que documentan, que reforestan, que resisten cuando otros solo miran. Este especial es para ellas y ellos. Para quienes hacen del ecologismo una forma de vida. Para quienes han pagado un precio por defender lo que todos necesitamos. Y también, para quienes están listos para entender que el ecologismo no es un movimiento aparte. Es el punto de partida de toda causa que quiere tener futuro. El ecologismo en México no comenzó en redes sociales, ni con hashtags. Empezó en las comunidades. En los pueblos que vieron cómo sus ríos eran contaminados, sus cerros perforados, sus árboles talados. Sin permiso, sin consulta, sin respeto. Y frente a eso, resistieron. Uno de los movimientos más emblemáticos es el de la defensa del agua en el Valle de México, donde organizaciones como Agua para Todos, Agua para la Vida han exigido que el acceso al agua deje de estar al servicio de intereses privados o electorales. Han logrado propuestas de ley, movilizaciones y concientización en barrios, escuelas y colonias populares. En el norte, colectivos como No al Fracking México luchan contra la extracción de gas por fractura hidráulica, una técnica que contamina acuíferos y destruye suelos. En estados como Coahuila y Nuevo León, donde la escasez hídrica ya es crítica, estas resistencias han generado redes ciudadanas de monitoreo y denuncia. En las costas, movimientos como el de defensa del manglar en Cancún lograron frenar la construcción de megaproyectos turísticos que iban a arrasar ecosistemas esenciales para la protección costera y la biodiversidad. Los manglares no son solo belleza, son escudo contra huracanes, criaderos naturales, y filtros vivos del agua. Otro ejemplo vital es la defensa del bosque en Cherán, Michoacán, donde la comunidad indígena purépecha expulsó a los talamontes y al crimen organizado, reorganizó su forma de gobierno, y logró algo inédito, autonomía para proteger su territorio. No fue un gesto simbólico. Fue una revolución desde abajo, que hoy es ejemplo de ecología, dignidad y autodefensa comunitaria. También está el caso de Chicomozuelo, Puebla, donde pueblos nahuas han resistido la imposición de minas a cielo abierto. O las movilizaciones contra los gasoductos en Morelos, Puebla y Tlaxcala. O las protestas por la devastación del Tren Maya, que atraviesa ecosistemas delicadísimos en la península de Yucatán sin una consulta indígena real. Todos estos movimientos tienen algo en común. No se hacen desde arriba. No buscan titulares. Buscan vida, tierra, agua, futuro. Y aunque los medios los ignoren, aunque los gobiernos los criminalicen, y aunque muchos de sus líderes reciban amenazas o agresiones, siguen, porque no luchan solo por sí mismos. Luchan por todos nosotros. El ecologismo en México no tiene superhéroes. Tiene mártires. Tiene guardianes. Tiene vidas que han puesto el cuerpo donde otros solo ponen opinión. Porque en este país, defender la tierra puede costarte la vida. Y aún así, muchos lo han hecho. Y lo siguen haciendo. Uno de los nombres más dolorosos es el de Samir Flores Soberanes, activista nahua de Amilcingo, Morelos.
Fue opositor al proyecto Integral Morelos, que incluía un gasoducto, una termoeléctrica y un acueducto sin consulta a los pueblos. Samir no usaba corbata. Usaba su voz. Era locutor comunitario, organizador de asambleas, constructor de conciencia. En 2019, fue asesinado a tiros frente a su casa. Días antes, el presidente había llamado radicales de izquierda a quienes se oponían al proyecto. Samir se volvió símbolo. No se cayó. Lo callaron. También está Isela González Díaz, activista rarámuri en Chihuahua, directora de la organización Alianza Sierra Madre. Defendía los derechos de comunidades indígenas amenazadas por el narcotráfico y la tala ilegal. Ha vivido con escolta. Y aún así, sigue. Porque para ella, proteger la montaña es proteger la identidad. En la península de Yucatán, el joven activista José Urbina, conocido como Pepe, fue asesinado en 2023 tras denunciar públicamente la devastación ambiental provocada por el Tren Maya. Defendía los cenotes, los jaguares, las selvas. Y a quienes no tienen cámara ni voz. Pero no todos son pérdidas. También hay luces que siguen brillando. Está María del Carmen Chayo Ojeda, una de las fundadoras del Grupo de los 100, y pionera en la protección de especies en peligro como la vaquita marina. Ofelia Rivas, mujer Tohono-O'odham, defensora de los derechos de los pueblos fronterizos y de los rituales sagrados relacionados con la tierra y el agua. Y muchos más, jóvenes de Fridays for Future México, redes de guardianes del agua, defensores de manglares, comunidades urbanas que recuperan espacios verdes en medio del cemento. Algunos dan conferencias. Otros llegan plantas. Todos luchan. Porque el ecologismo no siempre está en las grandes marchas. A veces está en quien se niega a vender su parcela. En quien documenta la contaminación de un río. En quien reforesta solo, sin cámaras. Y aunque muchos de estos nombres no aparezcan en los libros de historia, ya están escritos en la tierra que defendieron. En los árboles que no cayeron. En el agua que sigue corriendo. En México, defender la naturaleza no es solo una lucha contra el cambio climático. Es una lucha contra algo más oscuro, más estructural y más violento. La corrupción, el despojo legalizado y un sistema que llama desarrollo a lo que muchas veces es saqueo con permiso. ¿Por qué? ¿Cómo defender un río, si lo han concesionado por décadas a una embotelladora? ¿Cómo cuidar un bosque, si la minera tiene licencia firmada desde un escritorio en la capital? ¿Cómo proteger un pueblo, si el megaproyecto llega con la promesa de empleos, pero sin consultar a nadie? Muchas veces, la ley no protege a los ecosistemas. ¿Protege a quienes los destruyen? Los activistas enfrentan criminalización constante. Se les acusa de atrasar el desarrollo, de estorbar el crecimiento, de ser enemigos de la inversión. Se enfrentan a campañas de desprestigio, a espionaje, a amenazas abiertas. Y cuando los agresores actúan, la impunidad es la norma. México ha sido durante años uno de los países más peligrosos del mundo para defender el medio ambiente. Según Global Witness, más de 30 defensores fueron asesinados solo en 2021. Y detrás de cada caso, hay un patrón. Megaproyectos impuestos, autoridades que no escuchan, fuerzas de seguridad que reprimen en lugar de proteger. Y el discurso del progreso sigue vendiendo promesas. Carreteras que atraviesan selvas, trenes que rompen cenotes, parques industriales sobre tierras agrícolas, minas a cielo abierto que dejan cráteres donde antes había vida. ¿A qué costo? ¿Quién decide? ¿Quién gana y quién pierde? Porque el verdadero desarrollo no arrasa. Cuida. Redistribuye. Respeta. ¿Y si para tener luz hay que destruir montañas? Si para mover mercancía hay que secar ríos. Si para atraer inversión hay que silenciar comunidades. Entonces ese no es el futuro. Es el fin. El ecologismo en México no se opone al avance. Se opone al abuso. Y pide algo tan simple como justo. Progreso sí, pero no a costa de la vida. El ecologismo en México no es una moda. No es una etiqueta. No es una causa de élites. Es una forma de vida. Una forma de mirar al mundo con conciencia. De actuar sabiendo que lo que hagas hoy será semilla o será cicatriz. Y no hace falta ser activista para formar parte. Hace falta no ser indiferente.
Porque cada decisión cuenta, lo que consumís, lo que apoyás, lo que compartís, lo que defendés. Tu forma de moverte, de sembrar, de comprar, de votar, de educar. Sí, hay responsables mayores. Sí, hay estructuras injustas. Pero también hay caminos colectivos para transformar. Y el primero empieza con una verdad: el medio ambiente no es un tema aparte. Es el terreno donde ocurre todo lo demás. No hay justicia sin agua. No hay derechos humanos sin tierra fértil. No hay salud sin aire limpio. No hay futuro sin planeta. Por eso, el ecologismo no es un lujo. Es una urgencia. Y también, una esperanza. Porque mientras haya personas sembrando árboles, resistiendo megaproyectos, limpiando ríos, reeducando barrios, sembrando autonomía, documentando abusos, defendiendo el derecho a respirar, hay posibilidad. Hay raíz. Hay porvenir. El ecologismo en México está vivo. Y no vive solo en selvas o montañas. Vive en cada acto consciente. En cada persona que elige proteger lo que aún queda. Porque cuidar la tierra no es salvar al planeta. Es salvarnos a nosotros mismos. Es merecer el mundo que todavía tenemos.